Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas, que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. Hoy platicaremos sobre la colisión del derecho al debido proceso y el derecho a la identidad personal. Para discutir sobre esto nos acompañan Mario Armando Sandoval, Carlos Domínguez y Frida Romay Hidalgo, de Derecho del UNAM. Frida Ibarra Holguín y Víctor Alonso del Pozo, de Derecho del CIDE. Gina Castillo e Iván Saichan, de Derecho del ITAM. Yo soy Jimena Jiménez. Comenzamos. En este programa de Derecho a Disentir vamos a hablar sobre una sentencia de la Suprema Corte, donde la litis se basó en la colisión de dos derechos fundamentales, que es el derecho a la identidad personal y el derecho al debido proceso. Para entender un poquito más sobre este tema, me encantaría que Iván Saichan nos explicara un poco sobre los hechos de este asunto. Muchas gracias por la invitación, Jimena. Bienvenido. Pues este caso básicamente se trató de una persona mayor de edad que demandó el reconocimiento de paternidad en Toluca. Una vez que el juez familiar aceptó este caso, pues hay que recordar que la prueba idónea para demostrar que hay un vínculo consanguíneo entre el que demanda y el demandado, pues es la prueba genética. Entonces, el juez les dice que traigan peritos para que demuestren esta prueba y así se pueda decir si hay una afiliación o no. En la primera ocasión que el mayor de edad lleva a la perito, pues el supuesto padre se le antoja no asistir. Posteriormente, el juez de lo familiar lo previene, asiste el padre, pero en esta ocasión la perito no va. Entonces, el juez de lo familiar decide que no agotó la oportunidad procesal oportuna y por lo tanto pues no se podía probar el vínculo consanguíneo y pues por lo tanto no había filiación. Posteriormente pues esto llegó a la Suprema Corte porque el demandado apeló esto y el juez de alzada le dio la razón. Esto quiere decir que dijo, ¿sabes qué? Esta prueba es tan idónea y necesaria para decir si hay filiación o no que tú tienes que valorarla, ¿no? Entonces, a quien demandaban la paternidad, pues dijo, esto no me parece, están violentando mis garantías y sobre todo el debido proceso, porque él tuvo su oportunidad para agotar el recurso de probar la prueba genética y pues no jaló. Entonces subió a la Suprema Corte y pues por desgracia, a mi parecer, la Suprema Corte dice que si bien hay dos derechos humanos reconocidos, que es el derecho a la identidad y el derecho al debido proceso, en este caso, pues tenía que prevalecer el debido proceso, ya que si no dijeran esto, pues todas las personas podrían alegar al infinito de que pues, le dieran chance y le dieran chance de probar cuando esto no pasó. Por supuesto, es muy importante esta acotación de los hechos para tener todo, ya una estructura de todo este asunto. Y quisiera empezar con los asuntos terminológicos para quienes nos están viendo. Primero, Frida, ¿nos quisieras comentar en qué consiste el derecho al debido proceso? Bueno, el derecho al debido proceso implica las formalidades esenciales del procedimiento, que es la oportunidad de presentar, desahogar las pruebas, también implica la garantía de audiencia. Es un derecho muy, muy importante porque rige todas las reglas que las partes se tienen que atener a fin de que puedan defenderse o hacer sus acciones y sus excepciones. Claro, por supuesto. Por un lado tenemos ese derecho. Por el otro lado, el derecho a la identidad personal, en este caso. Mario, ¿nos quisieras platicar sobre este derecho? Claro que sí. Pues en general este asunto es interesante para los abogados porque se trata de una colisión de principios fundamentales, de derechos que están consagrados en la Constitución. Por un lado, el debido proceso, por el otro, el derecho a la identidad, entendido en términos generales como el derecho a ser uno mismo y no otra persona. El derecho de que nadie nos venga a imponer de qué manera conducirnos en la vida. Ahora,
chocan estos derechos porque si bien el debido proceso anteriormente era entendido principalmente como formalidades esenciales, como reglas, ya la Corte ha dicho que es un derecho humano. El debido proceso es un derecho humano y tiene un núcleo duro, también señalado por la Corte, que como bien decía Frida, se trata de formalidades. El hecho de que me avisen que se sigue un proceso judicial, el hecho de poder presentar pruebas, de alegar lo que a mi derecho convenga, de que se emita una sentencia contestando todo lo que yo pregunté. Entonces, cuando se ven inmersos estos principios fundamentales que están en la Constitución, se tiene que hacer una técnica que, en términos sencillos, se llama ponderación. Decir, ¿qué pesa más? ¿Derecho a la identidad o, en este caso, derecho al debido proceso? Por supuesto, como bien mencionas, el derecho al debido proceso antes no era reconocido como tal, como un derecho humano, como un principio, sino que era un derecho adjetivo, una herramienta para hacer valer los otros demás derechos a los que tenemos acceso. Y en este caso chocan. Y aquí sucede algo muy interesante porque hay que considerar que es el derecho a la identidad de una persona mayor de edad, que si bien ha establecido la Corte que en los menores de edad se tiene que tener este derecho un poco más de cuidado en estos asuntos de derecho familiar, tampoco se puede excluir de este derecho a las personas mayores de edad. Frida, ¿nos quisieras comentar un poquito sobre esto? Pues a mí me gustaría hacer una precisión respecto al derecho a la identidad. En este caso que estamos discutiendo, en específico se refiere a la identidad biológica. Toda persona tiene derecho a saber quiénes son sus progenitores, padre y madre, y además no solo es por el hecho de saber, sino por las consecuencias jurídicas que eso conlleva, ya que cuando se compruebe que existe o no filiación, esa persona ya es sujeta de un grupo de derechos y de obligaciones por tener acreditado ese vínculo. Por supuesto, bien comentaba una de las primeras sentencias que hubo sobre este caso, que la identidad biológica tiene que ver con la psicología de las personas, saber de dónde venimos, por qué somos, porque pues sí hay muchas cuestiones ahí genéticas, lo cual también está ligado al derecho a la salud. Siempre los doctores te preguntan, oye, ¿tiene alguno de tus familiares, tiene alguno de estos padecimientos? Porque muchos de ellos se pueden transmitir genéticamente. Y por el otro lado, también jurídicamente es muy importante porque pues, todos los derechos de filiación, sobre todo consanguínea, son fundamentales en por lo menos la estructura del derecho mexicano. ¿Alguien quisiera comentar sobre estas primeras premisas que ya hemos establecido? Gina, quizá quieres. Pues sí, justo lo que venían diciendo que va atado a muchos otros derechos y creo que por ahí va un poco, no quisiera hablar por SAI, pero va un poco la idea de que la Suprema Corte en esta ocasión tal vez no es tan certera al establecer el derecho a la identidad. Como tú mencionabas, el derecho a la identidad está un poco atado al interés superior del menor. Sin embargo, en esta propia sentencia dice que no significa que todos los casos en donde se mencione el derecho a la identidad no se van a proteger si no se trata de un menor. En este caso, como vimos, hay dos derechos en coalición, entonces se empieza la ponderación. Sin embargo, no se toma en cuenta el interés superior del menor porque en esta ocasión habla de una persona de 18 años y en este tenor pondera mucho más alto la Suprema Corte el debido proceso como decía Yasai, al haber perdido la oportunidad, la parte quejosa de interponer, ofrecer más bien la prueba biológica, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que deja de lado muchas cosas porque, digamos, esta prueba de paternidad está anclada a otros derechos como son los alimentos, como son, todos estos derechos que vienen anclados con la paternidad y que no siempre la misma Suprema Corte ha dicho que va vinculado también si la persona es vulnerable, tiene alguna necesidad considerable que, aunque no sea un menor, requiera de los cuidados de los padres, e igualmente si continúa sus estudios y no tiene una fuente clara de supervivencia. Por supuesto, hay varias sentencias que tocan esos temas que estás diciendo, sobre todo de que la obligación de dar alimentos a tus hijos no cesa con que cumplan la mayoría de edad. Entonces, pues aquí como que hay una contradicción entre ese tipo de sentencias y esta, porque imagínate, tienes una persona de 18 años
mayor de edad, pero que todavía necesita de medios para subsistir que sean proveídos por los padres. Entonces, pues ahí que le estás negando saber quién es su papá para que pueda cumplir estas obligaciones de alimentos, está vinculado con muchísimos derechos muy importantes. ¿Ustedes consideran que el juez de oficio en estos casos tenga que pedir esta prueba genética? Lo dejo abierto. A ver, Víctor, me encantaría escucharte con esto. A ver, en el fondo yo quisiera ahí apuntar que en términos generales me parece que, como ya han mencionado otros compañeros, la sentencia es desafortunada. No me atrevería a decir si se trata de un criterio jurídico correcto o incorrecto. Sin embargo, me parece que no encuentra un sustento conceptual suficientemente sólido como para arribar a la conclusión a la que llega el ministro. Y atendiendo particularmente a la pregunta que pones en la mesa, a mí me parece que no debemos de olvidar justamente que estamos frente a un derecho humano, por un lado, justo al debido proceso, pero también a un derecho humano a la identidad. Y en ese sentido, el Estado, digamos, en términos del párrafo tercero del artículo primero constitucional, tiene obligaciones positivas de garantía de estos derechos. En ese sentido, me parece que no podemos simplemente pensar que el hecho de que se haya perdido la oportunidad procesal de presentar esa prueba en tiempo automáticamente diluye o elimina las obligaciones que tiene el Estado para garantizar este derecho. Y a mí me parece que si el juez está en posibilidad, digamos, de aplicar directamente un mandato constitucional de garantizar un derecho humano a través de ordenar una prueba que es fundamental para que este derecho se pueda realmente gozar, tendría que preferir una interpretación que necesariamente proteja este derecho por sobre otras interpretaciones que, en mi opinión, pudieran ser un poco más formalistas. Por supuesto, creo que aquí hacen una interpretación más limitada, porque lo que sucedió en los hechos del caso es tú, persona mayor de edad, estás ofreciendo esta prueba y tú debes de cumplir o debes de procurar que se cumpla o que se desahogue esa prueba. Entonces, pues la obligación es tuya y si no la cumples, pues ya precluyó tu derecho. Pero bueno, aquí estamos en un foro de abogados y sabemos que se trate esta palabra de precluir un derecho, pero quisiera que pudieran explicárselo más a las personas que nos ven. ¿Sai? O sea, a mí la verdad me gustaría decir por qué estoy en contra. Dale. El artículo 17 de la Constitución fue reformado. Espera, dame un segundito. Antes de que digas tu opinión, ¿por qué es precluir un derecho? Para que estén al tanto. Precluir el derecho es cuando una persona que está en un juicio no hace lo que las leyes procesales le dicen. Pierde la oportunidad. Es decir, pierde la oportunidad, es decir, ya tienes 5 días, pasaron esos 5 días, tú ya no tienes ese derecho de presentar lo que en esos 5 días pusiste. Sí, los juicios no pueden ser eternos. Entonces. Exactamente, que es uno de los argumentos que utilizan, ¿no? Ahora sí. Pero ahora sí, ya me voy con todo. Dale. Hay una reforma en 2017 que señala que mientras no se violenten ciertos derechos, los jueces tienen la obligación de juzgar el fondo sobre la forma. Y creo que aquí hay varios derechos que, como bien menciona Frida y Gina, han sido violentados, tanto como la identidad como el derecho a la salud. Porque como no pudo reconocer su filiación de paternidad, no surgieron estas obligaciones alimentarias, que la misma Corte ha dicho que estas pueden ser retroactivas. 2, tampoco puede ser o ejercer sus derechos hereditarios o sucesorios. Imaginemos que en caso de que dicho padre hubiera fallecido, pues él ya no puede acceder a esa masa hereditaria porque el juez dijo, ¿sabes qué? Pues se privilegia el plazo sobre este derecho, ¿no? Entonces yo creo que sí es algo grave, sobre todo si nos devolvemos a los hechos, porque él sí realmente llevó primero al perito y no fue el demandado. Posteriormente, no sabemos nosotros qué pasó dentro del camino para que el perito no fuera y accediera. Y sobre todo porque el quejoso promovió que, ¿sabes qué? Dame chance de traerlo después, y fue cuando el juez le dice, ¿sabes qué? Tu tiempo se acabó. Entonces, yo creo que hubiera bastado con una interpretación, como bien mencionas, pro persona, de que realmente pues, ahí podemos poner el fondo sobre la forma. Digo, o sea, para mí no se violenta el debido proceso, porque el demandado hubiera tenido la oportunidad de controvertir la prueba genética, de ¿sabes qué? O sea, ya me la hice, pero ahí aparecen indicios de que tal vez yo no soy tu padre.
Entonces yo creo que cortaron la película mucho antes de lo que realmente pudo haber sido. Entiendo el argumento pragmático de la Corte de decir, ¿sabes qué? No siempre se pueden violar las formalidades esenciales del procedimiento, porque si no, pues qué certeza jurídica y legalidad queda, ¿no? Pero en este caso yo creo, y sobre todo, algo que se me está olvidando, la materia familiar es de orden público. O sea, no es lo mismo el debido proceso en materia civil o mercantil que cuando alguien quiere y demanda al Estado este acceso a la tutela judicial efectiva de sus derechos, que en este caso pues, era el reconocimiento a la paternidad y que derivaba en su identidad. Son muy buenos argumentos los que mencionas, Sai. Por otro lado, creo que a Carlos le había gustado la sentencia o estaba de acuerdo. Quisiera ver qué opinas sobre lo que acaba de decir. Creo que es notorio de que es una sentencia polémica. O sea, justamente yo lo que pienso es, a ver, tenemos un derecho sustantivo que es el derecho a la identidad, que es un derecho que podemos ver muy individual, ¿no? O sea, es lo que dice la sentencia de que en el desarrollo psicológico de la persona, pues durante los primeros años es importante saberlo. El origen también lo abarca en el derecho a la salud, en el derecho psicológico, en el desarrollo de la personalidad. O sea, es un núcleo base del desarrollo del individuo. Sin embargo, como todos sabemos, en México el debido proceso es sagrado. ¿Por qué? Porque el debido proceso generalmente, me gusta de esta parte de la sentencia, porque lo estamos viendo el debido proceso en una materia muy sensible, ¿no? La familiar. Generalmente vemos debido proceso y decimos, oh, materia penal, ¿no? O sea, generalmente ahí sí es donde pregonamos el debido proceso o donde exigimos él. O sea, el hecho, yo creo, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Justamente, la reforma constitucional del artículo 17 justamente es, vamos a entrar al fondo del asunto siempre y cuando no vulneramos la igualdad de las partes. Aquí tenemos un gran punto en eso. El juez, y lo dice la sentencia, tenía la facultad de solicitar esa prueba. No era potestativo, estaba a discreción, pero yo creo que, bueno, justamente ahí tenemos que partir en punto. ¿Qué buscan los impartidores de justicia? ¿Seguimos viendo el derecho familiar como un derecho conflictivo? O sea, ¿qué es lo que quería una de la parte? ¿Qué quería el supuesto padre, ¿no? Pues que no hubiera una afiliación, que es lo que quería el hijo, saber su identidad. Tenemos ahí una colusión conflictiva que el juez desde un punto lo manejó pues, como un litigio, como una pretensión, una resistencia. ¿En qué momento, justamente con ese artículo que actualmente no hay muchas jurisprudencias o interpretaciones, qué principio vamos a tener ahí? Vamos a tener un principio de entrar al fondo, de una justicia restaurativa, de una justicia donde las partes se sientan a gusto, porque la sentencia de la Corte, me parece su argumentación es justa entendiendo históricamente el núcleo duro del debido proceso en México, que es muy importante, o sea, yo lo he visto, o sea, muchas veces la opinión pública se queja del debido proceso, pero cuando estamos en una situación jurídica exigimos por el debido proceso, ¿no? O sea, en este punto no costaba nada hacer una prueba genética o una solución más justa, que justamente es lo que dice. O sea, si fueran menores, ¿qué hubiera podido pasar? No es cosa juzgada. Ok, eso abre una puerta de, ok, perdiste, respetamos el debido proceso, pero aún no es cosa juzgada y tienes tu derecho a la verdad, tienes tu derecho a la identidad. Y pues si quieres puedes revictimizarlo un poquito y haces un acceso a la justicia y que vuelva a demandar y que no precluya ese derecho. Luego, algo que me parece importante es justamente como dicen, o sea, el perito no fue y anteriormente sí se había beneficiado porque no había venido el padre. Nada le costaba al juez solicitar una nueva fecha. Digamos que también lo que dice la argumentación es, no podemos estarlo aplazando. Ok, siendo en términos de igualdad, ya ni siquiera de equidad, en términos de igualdad, ok, tienes la oportunidad de presentar a tu perito un día más por causas de fuerza mayor, que ahí también no lo justificó. Creo que ahí sí algo que habla la sentencia es la responsabilidad de los abogados y los accionarios, ¿no? O sea, y del propio juez, ¿no? Y del propio juez, sí. Es que aquí lo importante yo creo que esta sentencia, la polémica que genera es, mira, yo creo que la argumentación es justa, pero ninguno de nosotros nos vamos a quedar un buen sabor de boca. Creo que es buena para polemizar justamente este nuevo principio de vamos a resolver los problemas y no solo son colusiones de derechos. ¿Cómo vamos a integrar la argumentación a partir de un principio pro persona donde todos nos veamos satisfechos con la justicia? Porque también pienso en el individuo, las consecuencias postjudiciales. No va a saber nada de su vida. No sabemos, por ejemplo, puede sufrir una discriminación, porque muchas veces, ¿qué es lo que se hacía en ese tipo de casos? Pues tenía los apellidos de la madre y sabemos que históricamente y estructuralmente era un estigma ser hijo de solo de la madre, ¿no? No conocer a tu padre. Yo creo que se pudo haber repercutido más. La argumentación me parece justa,
en el sentido de entendiendo el contexto jurídico, pero yo creo que ya es momento, y por eso también el constituyente lo hizo, de reformar la justicia, de entender, vamos a entrarle al fondo y ya no fuera de la ilegalidad, ¿no? Son acotaciones interesantes las que haces en defensa de la sentencia. Bueno, es en defensa, pero no también ves sus puntos débiles. Claro, sería más como un voto concurrente. Estoy de acuerdo, pero por consideraciones distintas. Está bueno. Hemos terminado con este primer bloque, pero regresando vamos a seguir con estos argumentos. Vi a Mario un poco inquieto con esto, entonces vamos a regresar contigo. Yo soy Jimena Jiménez, esto es Derecho a Disentir y regresamos. Regresamos a este capítulo más de Derecho a Disentir. Estamos hablando sobre un tema en una sentencia de la Suprema Corte donde hubo una colisión entre dos derechos humanos, el derecho al debido proceso y el derecho a la identidad. Síganos viendo para poder conocer estos dos derechos y por qué chocaron en este asunto. Mario, te veía un poco pensativo ante lo que estaban diciendo Carlos y Sai hace rato. Sí, pues quisiera decir muchas cosas, pero voy a tratar de ser breve. Tú puedes decir lo que quieras. Bueno, primero una precisión. Al artículo 17 constitucional al que ustedes hicieron mención, esa reforma de que el juez debe solucionar el conflicto sobre formalismos procedimentales, siempre respetando el debido proceso. Exacto, sí. Por eso. Eso fue lo que faltó. Y en este asunto precisamente se ve el debido proceso. Ahora, déjame decirte que antes los abogados estudiábamos la estructura de la norma como un hecho y una consecuencia. Es decir, que prive de la vida a una persona será metido a la cárcel, por así decirlo. A partir de 1969, un filósofo estadounidense llamado Ronald Dworkin dijo que en la Constitución había también algo que se llaman principios, que no obedecen a esta estructura de decir un hecho y una consecuencia. El derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente, el debido proceso, el derecho a la identidad. Necesariamente se van a dar contenido y se van a solucionar estos conflictos cuando colisionan estos derechos. Ahora, ¿por qué creo que la sentencia es adecuada y por qué creo que prevalece el debido proceso? Porque se puede hacer un desorden. Si bien el derecho a la identidad en este caso, pues es como si la hija tenía el derecho a saber quién era su padre, lo que sea. Esta interpretación también tiene un lado oscuro de la moneda y precisamente lo dice la Corte, que después vamos a saltarnos esos formalismos. ¿Por qué? ¿Por qué habría necesidad de, en este caso, saltarnos esos formalismos si es una persona mayor de edad? Lo dejo así. Es que depende de cada caso también. Depende de cada caso. Como bien lo decía hace rato, o sea, sí puede ser una persona mayor de edad, pero igual es una persona de 18 años que aún tiene derecho incluso a alimentos y también a alimentos retroactivos siendo también de 25. Entonces depende de cada caso. Es algo cuestionable, pero bueno, Sai. La verdad, quería hacer réplica a lo que acabo de mencionar. Adelante. Porque en esta reforma, yo por eso mencioné que creo que no se violenta el debido proceso y por lo tanto se debe juzgar el fondo sobre la forma, porque hubiera tenido la oportunidad el supuesto padre de contravertir esta prueba genética. O sea, eso comentaba, porque yo creo que en ningún momento la igualdad de las partes se hubiera visto violentada. O sea, una cosa hubiera sido de que, bueno, presentas la prueba genética y tal vez el principio de contradicción no se respeta, ahí sí te la paso, te la compro, pero por eso. Por otro lado, o sea, haciendo esa acotación, me gustaría decir que el debido proceso en México, o sea, es súper valorado. Y aquí me va a salir mi parte más conservadora. Porque, por ejemplo, en materia penal, o sea, este derecho humano se ha venido evolucionando muchísimo por los temas de tortura o las pruebas ilícitas, ¿no? Tanto así lo hemos visto que, por ejemplo, recientemente en los casos de Ayotzinapa, hay jueces que porque las carpetas de investigación están llenas de vicios, a pesar de que uno dijera es muy reprochable porque tal vez son presuntos culpables y tal vez cómplices, los jueces federales lo que hacen es leer la Constitución y a raíz de eso proteger los derechos humanos. Por eso digo, podrá ser reprochable, y yo concuerdo con Jimena, que tendremos que hacer matices conforme a los casos, pero a mí, la verdad, yo creo que en ningún momento se violentó el debido proceso, sino al contrario, que se violentaron los derechos humanos de identidad y a la salud
del que demandó. Contrarréplica, si se puede de una manera. Contrarréplica, venga. Sí, bueno, Empezamos Primero contigo, me dio a Carlos. mí mi réplica. Gracias. Es que entonces no entendemos qué es el debido proceso. ¿Por qué está diciendo que, que sí se hubiera respetado el debido proceso si la Corte ha dicho, y es jurisprudencia, y está en la ley, y siempre se ha entendido así, que tiene un núcleo duro este debido proceso, y es formalidades esenciales del procedimiento, son reglas, y esas reglas no te las puedes pasar porque haya un derecho humano que si bien puede modularse en ciertos casos, en este caso, pues no, esa es una persona mayor de edad, estaba en pleno uso de sus facultades, de sus capacidades, si se le pasó llevar a su perito, y además esto es importante señalarlo, tenía todavía la oportunidad de excusar y decir por qué su perito no fue, y no lo hizo. Ok. Carlos. Yo creo que, justamente, el debido proceso en materia penal creo que es muy, muy importante, no hay que quitarlo y justamente es donde más se ha desarrollado. O sea, en ese punto nadie estamos diciendo que esa reforma constitucional, o sea, justamente, siempre que no se afecte la igualdad de las partes. La igualdad de las partes creo que parte también del debido proceso. Pues claro. Pero dime algo, justamente, ¿por qué la Corte ha desarrollado tanto el debido proceso? ¿Y por qué hay tantas malestar social por el debido proceso? ¿A quién le echan generalmente la culpa de eso? A los órganos jurisdiccionales, por eso lo hemos desarrollado. Cuando aquí lo que deberíamos ver es quiénes son los que podrían en su función pública resolver los problemas. En materia penal, ¿por qué no se cumple el debido proceso? No por el juez, no se cumple porque el Ministerio Público no hizo una investigación adecuada. Porque en este caso el juez no pidió las pruebas, tiene la facultad, o sea, el mismo Código Civil, no estoy seguro si el del Estado de México, pero el de la Ciudad de México dice, el juez debe privilegiar la verdad de los hechos, puede recabar de oficio los datos de prueba. ¿Por qué? Si sabe que es una prueba tan fundamental. O sea, creo que esto hasta en términos argumentativos es un caso fácil. ¿Por qué si es en este tipo de procedimientos es la prueba reina? ¿Por qué no la solicitó desde un principio? ¿Por qué no, hasta en obligaciones internacionales, tendría que velar por el derecho de las partes, ¿no? Tendría que prevenir ese tipo de situaciones. Luego, en segundo punto, es importante el debido proceso, pero el hecho de que no haya ido tu perito, está bien, no lo justificaste y tenías la oportunidad. Creo que ahí es muy importante ese resaltar de la Corte de, oye, pues tú también como litigante y como actor tienes la obligación de llevar bien tus casos. No vengo aquí a limpiarte todo el basurero, ¿no? Pero privilegiando algo tan importante como es la identidad. Sí. O sea, ¿sabes? Eso es lo que sensibiliza mucho este caso. O sea, eres Mario Sandoval, ¿no? O sea, no sabes quién eres. Llevas 20 años de tu vida no sabiendo quién es tu padre. La justicia te dice, oye, ¿sabes qué? Pues la regaste, ya no vas a saber nunca tu identidad y eso va a repercutir en términos genéticos, en términos psicológicos, hasta en un tema de gobernabilidad, porque vas a decir, ¿qué legitimidad tiene el Estado? Que justamente es protegernos a todos y más en una rama tan importante como es el derecho familiar, porque eso es lo que no hay que olvidar. O sea, el derecho penal, ¿por qué hemos visto tanto el debido proceso? Porque es de orden público. Aquí no es una interpretación de una prestación de servicios y que no hiciste. Aquí es la identidad de un ser humano, ¿no? O sea, si partimos justamente de un... Pero ahí yo creo que estamos perdiendo de vista que, o sea, yo no creo que no se haya violado el debido proceso. Yo creo que hace muy bien la especificación la Suprema Corte al decir, se violó el derecho de identidad, o bueno, se están chocando el derecho de identidad y está chocando el derecho a debido proceso. Yo creo que, como dice Mario, son formalidades y no debería de caber duda en el sentido de que sí se violó una formalidad, digamos, no se cumplió con el ofrecimiento de la prueba que él mismo había puesto sobre la mesa para comprobar la filiación con el supuesto padre. Y en este sentido sí hay una violación al debido proceso. Sin embargo, yo creo que lo que causa confusión en esta sentencia es más bien la forma en la que pondera la Suprema Corte. Porque si bien identifica muy bien los dos derechos, justo lo que creo que venimos platicando es que no toma en cuenta cuáles son las condiciones en las que se encuentra este mayor de edad, porque es lo que platicábamos desde el principio. Podría ser un mayor de edad que efectivamente necesita todavía pues la ayuda económica de los progenitores, o bien que tiene algunas circunstancias que hacen mucho más, digamos, que ponderan mucho más alto el derecho a una identidad, ¿no? Entonces creo que en este sentido la Corte olvida un poco este lado del derecho a la identidad y por el otro creo que justo la razón histórica de la que han estado hablando del debido proceso en la materia penal es lo que hace a la Suprema Corte pues no alejarse de esta idea que, como dices, ha tomado como mucho reflejo en los medios de comunicación o que causa mucho
pues interés en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la Corte trata de, pues sí, mantenerse en este hilo y le falta ver que pues, en materia civil tiene que ver pues más específicamente el caso por caso y entonces sí hacer una mejor ponderación de derechos. Pero es que Y además, Perdón. A ver, respecto a la sentencia, yo creo que mucho del malestar tiene que ver que nos estamos dando cuenta que en materia familiar las normas que están son muy restrictivas y poco garantistas. Ahora, yo estoy de acuerdo que esta norma es, o sea, fatal, o sea, las consecuencias que tiene para la persona que quiso saber quién era su progenitor, o sea, lo deja sin la posibilidad de saber si era o no era. Dicho esto, lo que yo creo que una mejor estrategia hubiera sido que en lugar de irse contra la sentencia en sí, contra la resolución del juez, hubieran impugnado el artículo y eso hubiera permitido a los jueces realmente hacer, o sea, determinar la constitucionalidad de la norma realmente y ver cómo esto incide en el derecho a la identidad. Sin embargo, fue la sentencia. Entonces eso nos deja al juzgador a decidir si el juez puede o no pasarse por alto una norma que dice esto y ya. O sea, no deja como límite, no deja que interprete nada, no deja... y sí, hay una facultad, ¿no? que es, digamos, potestativa, pero los jueces no tienen la posibilidad de ir mucho más allá que esto. Entonces, muchos de los problemas justos van mucho más allá de la litis y creo que la litis constitucional, que la sentencia que estamos discutiendo ahora, no da mucho para abordar todos estos temas de los que estamos hablando, porque incluso en los hechos del caso, el juez no pudo conseguir perito oficial y eso es terrible. O sea, entonces yo creo que el problema va mucho más allá que la sentencia y en estricto sentido hablando, la sentencia de la Corte fue buena, pero sí, obviamente nos damos cuenta de todos los problemas que tenemos y cómo tenemos que reformar en materia familiar mucho más para hacerlos garantistas. Tienes toda la razón. Creo que hicieron un análisis o se perdió la oportunidad en el litigio de hacer un análisis del derecho y en lugar de decir el derecho al debido proceso es esto y es así de rígido y se debe cumplir, mejor cuestionarnos por qué es así de rígido y por qué en algunas circunstancias se tiene que atender otro tipo de cuestiones. Frida. No, y además, culturalmente, históricamente, los seres humanos, dejando a un lado un poquito el derecho, Qué bueno. qué bueno. queremos saber de dónde venimos. No solo biológicamente, sino cuáles son nuestros antepasados. Y además, algo que me hubiera gustado ver en la sentencia es ver cuáles son las implicaciones, más allá de poder solicitar derecho de alimentos de manera retroactiva o derechos sucesorios, es qué te define. Y ahí está implicado el derecho a la salud y en específico a la salud mental. Justo es lo que quería preguntar. O sea, porque aquí en la sentencia lo que argumentan, o por lo menos creo que era, no sé si era la quejosa o tercera interesada, de que hacía esta liga entre el derecho a la identidad y el derecho a la salud. Y hacía mucho énfasis sobre eso, pero pues, a ver, adelante. Sí, justamente lo que decían, o sea, con el interés superior del menor, cuando uno no sabe cuál es tu origen, pues hay un desarrollo que se ve mermado. Pero hablando con psicólogos, doctores, yo estoy casi segura que ese desarrollo no termina cuando cumples 18 años. Sí, ¿no? Al contrario, o sea, a mí me pasó, a los 18 años fue cuando me empecé a identificar quién era, que biológicamente sabía de dónde venía, pero apenas estaba descubriendo cuál era mi identidad, quién es Frida. Y creo que la mayoría de los que estamos. Entonces, si nos limitan a los 18 años y a los 18 años, además, tienes que ser un experto en derecho y tienes que saber que si tu perito no va, pues ya perdiste todo. Creo que el derecho familiar tiene que ir más allá. Sí, y ser un poco más flexible ante Ser más esas flexible ante reglas esas. rígidas. Sai. Yo quería comentar lo que dijo Mario. Yo entiendo el debido proceso tal vez de una manera un poco más garantista y como bien citaste a Dworkin, un poco más como principio y no como solo lo que dice la jurisprudencia de seguir las formalidades esenciales y lo que digan las leyes procesales. Y esto lo traigo a colación por lo que dice Frida. O sea, el derecho a la identidad, la sentencia dice que se desprende de la dignidad humana. Y creo que todos los derechos humanos, pues,
parten de esa premisa, ¿no? O sea, de que todos tienen que conllevar la dignidad humana. Está bien y entendemos la importancia de las formalidades del procedimiento en cualquier tipo de materia. Sin embargo, yo sigo defendiendo la postura de que conforme al caso, ya sea la Corte o los tribunales de justicia federal, o inclusive los locales, haciendo un control de convencionalidad ex oficio, o sea, tienen el deber de interpretar las normas procesales por más rígidas que estén. O sea, me imagino que este Código de Procedimientos Civiles del Estado de México ha de datar de hace 20, 30 años. O sea, realmente checar que vienen en las reglas procesales familiares, porque uno lee la sentencia y en ningún momento dice que si tú no justificas, o sea, solo dice, si tú no presentas, precluyes tu derecho. Pero aquí narrando los hechos de que él realmente sí hizo el intento. O sea, nosotros no sabemos por qué en el tercer intento no pasó y solo promovió de que me puedes aplazar la fecha, pero o sea, no justificó por qué. O sea, uno no sabe. En una de esas, pues, no tenía tiempo, no tenía computadora, no tenía internet. O sea, también tenemos que sensibilizarnos de que le pudo haber pasado a él como a alguno de nosotros. Entonces, imaginemos que vamos y pedimos que nos den acceso a la tutela judicial efectiva y por requisitos formales realmente por algo tan simple nos digan que no y nos cierren la puerta, como bien decía Frida. O sea, a mí la verdad, yo creo que sí tenemos que transformar este modelo conservador de justicia y realmente ver más allá que es lo importante, que es la garantía y protección de los derechos humanos. Es un gran comentario el que dices ahí. Víctor. Bueno, a mí yo quisiera señalar que no me parece que los formalismos sean en sí mismos indeseables o que sean en sí mismos disponibles para las autoridades. Yo creo que el gran problema de la sentencia es que en el apartado en el que argumenta por qué se violentó el debido proceso, simplemente no realiza una argumentación suficientemente convincente. Sí. Ahí a mí no me parece que, al menos a mí me termina de quedar claro por qué en el caso concreto se está violentando, digamos, de manera trascendental el debido proceso, de tal manera que en un sistema constitucional que valora la interdependencia de derechos se pueda permitir la superposición de este principio al derecho a la identidad. A mí, en mi opinión, me parece que el asunto iba más por un tema de seguridad jurídica, por la extensión de los plazos, pero pues sabemos, digamos que una argumentación así podría haber puesto un poco de más problemas al ministro. Y sin embargo, yo creo que ahí, recuperando el punto de Frida sobre el tema de la litis, yo creo que se trata igual de un caso que no necesariamente permitió a la Corte realizar una argumentación constitucional fina. Sin embargo, sí se agarran de este caso para establecer criterios generales que a mí me parecen muy peligrosos. En las últimas partes de la sentencia, básicamente la Corte tiene unos párrafos en donde dicen todos los casos que sean similares, con otras palabras, este tiene que ser la decisión, ¿no? Y aunque sabemos que se trata de un amparo que no necesariamente constituye jurisprudencia, sabemos que los jueces inferiores típicamente pueden recurrir a una decisión de la Corte como criterio orientador. Pero, por ejemplo, pensemos en un argumento yéndonos al extremo, ¿no? El caso de los nietos de las abuelas de la Plaza de Mayo que han tenido que acudir a procedimientos de reconocimiento de identidad genética para poder, pues, saber si ciertas personas son o no sus padres, después, digamos, del contexto de dictadura cívico-militar, en donde se secuestraron a bebés y se les asignaron a otras familias. ¿Qué escándalo sería en un país del Cono Sur en donde un tribunal constitucional decidiera que no procede esta prueba o que esta persona nunca va a saber si su padre o su madre pues, fue separado de sí mismo cuando sucedió la dictadura, simplemente porque se les pasó el plazo, ¿no? Yo creo que también hay el tema de los hechos, sí ponen en un escenario complicado a la Corte. Claro. Carlos. Yo creo que, bueno, un punto importante que veo aquí es, bueno, yo me dedico mucho al penal y justamente es donde más se ha desarrollado. ¿Cuál es creo que ha sido una restricción el tipo de sistema que se está llevando, ¿no? En los procedimientos familiares, ¿no? Que es preponderantemente escrito. Yo creo que en un juicio oral, el juez lo que hubiera dicho, apercibo al perito de que venga y que venga a hacer su dictamen. O sea, tan fácil como era eso. Pero para allá vamos. Para allá vamos, justamente. O sea, qué bueno que traemos un derecho que se ha desarrollado, bueno, ahora sí,
en la protección de los derechos humanos en materia penal y lo jalemos a otro sistema. O sea, actualmente ya el derecho familiar ya tiene la oralidad. La oralidad permite, yo creo que en este tipo de cuestiones, que los debates sean más humanos y se entienda mejor y justamente el juez pueda decir, oye, no vino tu perito, ¿sabes qué? Lo apercibo de que venga y si no lo multo. ¿Dónde están las medidas de apremio que tiene el juez? O sea, justamente es no violentando la igualdad de las partes. Ok, ahí justamente como dice Frida, todo el tema de este caso es la argumentación. Si el juez desde un principio hubiera argumentado el por qué no estaba causando una desigualdad o una discriminación, no estaríamos aquí y hubiera dejado a la Corte justamente extenderse más en el derecho a la identidad, que es muy importante. O sea, justamente las personas desaparecidas o sea, la identidad genética es muy, muy importante, ¿no? O sea, los bancos genéticos son cosas que van a venir al siglo XX, que están en el siglo XXI. Es que se ha hablado mucho del derecho a la identidad, pero también el supuesto padre, y esto no se ha tocado, tiene derecho previo a entrar a esa maquinaria judicial, sepa cuáles son las reglas del juego y que esas reglas del juego se vayan a cumplir. Y eso ya ni siquiera es debido proceso. Eso ya es Estado de Derecho. Y creo que se está confundiendo mucho que la función del juez pues es con lo que tiene resolver. Si bien en ciertos casos, por ejemplo menores, personas indígenas, mujeres, debe de equilibrar la balanza, no en todos los casos, porque entonces sí se degenera las funciones del Estado y una persona que vaya a un proceso judicial no va a saber ni siquiera las reglas que les va a regir. Y no es que sea conservador o que quiera que esta persona no sepa su derecho a la identidad, es que no estamos viendo que esto nos puede pasar a todos y que cualquier persona también el día de mañana nos puede decir, ¿qué crees? Yo creo que soy tu hija o tu hijo. Bueno, pues lo mínimo que aspiro es a que esas reglas que ha puesto el Estado y que todos las hemos aceptado se cumplan. Bueno, pero es que justo lo que estás diciendo, Gina, o sea... perdónenme un momentito. Tenemos que irnos a corte porque ha sido el final de este segundo bloque, pero veo que el tercer bloque va a venir con todo. Entonces, pues bueno, estamos aquí en Derecho a Disentir por Justicia TV. Regresamos. Regresamos a este capítulo más de Derecho a Disentir, donde estamos viendo un tema muy controversial, por lo que estamos analizando en este programa, de la colisión en una sentencia de la Suprema Corte entre el derecho a la identidad, por un lado, y por el otro, el derecho al debido proceso. Gina, iniciamos este bloque contigo. Bueno, pues para retomar un poquito de lo que dijo Mario en el bloque pasado, con lo que terminamos, argumentabas justo el lado del supuesto padre o al que denunciaba la paternidad, de cómo tenía que valerse de su seguridad jurídica y que atendiera a la ley y que no iba a cambiar ningún procedimiento, ¿no? Pero justo dices, si se tratara de un menor o de una mujer, entonces ahí volvemos a lo mismo que estábamos en el primer bloque, ¿no? O sea, ¿por qué 18 y 17? Y, o sea, entonces ya cumpliste 18 y ya te exime de todas las protecciones que puedas llegar a tener o que te pueda proteger la ley en cuanto a que seas vulnerable o que no seas vulnerable. Entonces yo creo que ahí, lo que platicabas, o sea, que ya cumplas 18 y entonces ya la ley te exima, yo creo que no es una buena apreciación y creo que es justo lo que la sentencia deja de fuera y no hace un estudio de fondo en relación a la situación precisa de esta persona. En efecto. ¿Quieres hacer alguna contrarréplica? Sí. No, es muy interesante el planteamiento, ¿no? Y esto me recuerda el tema de la ética judicial. Antes se hablaba mucho de que la ética del juzgador debería recaer en el punto medio, de las virtudes del juzgador. No, ahora la ética judicial yo creo que se traduce precisamente en que en los casos donde se encuentren estos grupos pues, vulnerables, situaciones de vulnerabilidad, pues se equilibre la balanza. A mí me hubiera encantado que esta persona hubiera conocido la identidad y todo, pero pues volvemos a lo mismo. Son reglas que todos aceptamos, que por estar en un Estado democrático todos aceptamos, y el hecho de que no se cumplan, si bien en algunos casos puede tener efectos muy positivos y donde se puede lograr justicia, va a haber en otros casos que siguiendo esos mismos criterios lleguen a resoluciones negativas. Sí, claro, por eso hay que tener cuidado. Pero justo tú argumentabas antes de Dworkin, ¿no? Dworkin te diría todo lo contrario. Pues Es no que, seas positivista, no seas tan estricto con las reglas y mete los principios y evalúa. Y es para hacer la ponderación de la que habla Dworkin, siempre te dice, va a haber una colisión de principios. Sí se puede llegar a otra medida antes de restringir por completo, en este caso, el derecho al debido proceso, pues tomemos la otra medida. ¿Qué otra medida existe en este asunto si no es
que el perito efectivamente vaya y diga lo de su prueba. Y ahí se viola el debido proceso. No hay una salida alterna. Y no es que esté a favor de que no haya otra salida. Dale, Carlos. Justamente hoy, o sea, hoy se inauguró la 10ª época, ¿no? Justamente, ¿qué es esta reforma de derechos humanos? Lo que estamos apelando a un constitucionalismo de principios, ya no vivir a rajatabla del código. O sea, está la ley, entendemos el debido respeto, lo queremos, lo exigimos, pero hay que integrarlo con otros derechos. O sea, ya no hay que entender el derecho por derechos aislados, es un sistema, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer? Yo, juzgador, ok, vamos a integrarlo, vamos a hacer una verdadera argumentación, que justamente creo que es lo que parte de todo esto, y busquemos soluciones, justicia cotidiana. Me gusta el debido proceso, no hay problema, pero ya tenemos una persona que no va a saber su historia, ya no va a saber su vida. O sea, al final estamos teniendo una discusión sobre un instante, un perito que no llegó y quién sabe por qué. Ya esta persona por el resto de su vida ya no supo su identidad. ¿Dónde está el derecho a la verdad histórica? Creo que ese es un derecho que no se ha conllevado. Tal vez, digamos, podemos penarle que ya no tenga derechos hereditarios, pero por lo menos saber, por cuestiones de salud, ¿dónde entramos en el interés público, el interés social, que sería el derecho familiar? O sea, justamente hay que integrarlo. La ética judicial, justamente ahora estamos partiendo ese principio del 17, es vamos a solucionar los problemas. Ya estamos hartos de tú ganaste, tú perdiste. ¿Quién es el vencedor? Ya no es la visión de los conquistados. Vamos a hacer soluciones que reconstruyan el acceso a la justicia. Justamente, ¿qué es lo que dice? Él tiene el derecho a la identidad, pero también está el principio de debido proceso. Ok, ¿cómo lo sintetizamos? ¿Cómo lo acomodamos? Eso debió hacer el juez natural. A mí me parece eso. Justamente por eso es mi voto concurrente. Sí se violó su debido proceso, si nos queremos ir a una forma estricta, pero yo creo que justamente el juzgador pudo haberse hecho un control de convencionalidad o estaba obligado al decidir por qué precluyó o por qué no hizo un medio de premio. Y ahí esa sería la discusión, no la discusión si me violó, si se pelean el debido proceso con la identidad, sino cómo vamos a sintetizar estos derechos y cómo vamos a tener un verdadero acceso a la justicia. Ok. ¿Sai? Y justo creo que eso es la etapa donde estamos, ¿no? Estamos tratando de transitar de la etapa donde todo era principio de legalidad, es decir, las autoridades solo pueden hacer lo que se les permite a través de las leyes, ¿no? Y estamos ahorita tratando de convertir este Estado constitucional que menciona Dworkin, de ver los derechos como unas cartas de triunfo, ¿no? O sea, y sobre todo porque así como si entendemos el debido proceso de forma rígida y dura, o sea, la justicia al final de cuentas va a acabar siendo para las personas que puedan contratar un abogado o no, y si eres persona vulnerable, contar con que un juez federal va a ser progresista o no. Entonces yo creo que lo que sí tenemos que transitar es ver cómo estas situaciones de casos tan pequeños, o sea, que yo entiendo la parte de que no es fácil en el sentido pragmático de decir, bueno, si el debido proceso está debajo de los derechos, o sea, pues ya mejor que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Pero en este caso, la verdad, como dices tú, pudo haber hecho el juez 1000 cosas más antes que cerrarle la puerta, porque realmente pues, la prueba genética es la prueba idónea y prueba madre. Y también creo que hay criterios de la Corte que dice que el juez, o sea, a veces tiene la obligación de allegarse de los medios necesarios. Y sobre todo, yo insisto en que la cuestión familiar es de orden público. No estamos hablando de una cuestión meramente civil o mercantil, sino que es algo que muestra totalmente la interdependencia de los derechos, que es, si no reconoces la identidad, pues no tienes acceso a tu pasado, sobre todo no tienes derecho a alimentos, no tienes derechos sucesorios, e inclusive... Libre desarrollo de la personalidad. Y libre desarrollo de la personalidad, o sea, ¿dónde queda la parte del proyecto de vida, ¿no? O sea, y la verdad es que estos derechos fueron negados por el simple hecho de que el juez familiar no quiso apremiar o prevenir o decirle, ¿sabes qué? Te voy a dar una tercera porque uno ya falló, pues en la tercera vemos, ¿no? O sea, todo eso se fue nada más por una visión formalista que yo creo que pues, tenemos que combatir. Claro, ha habido una riqueza de argumentos extraordinaria en este programa, pero si bien el tiempo es eterno, en este programa no. Entonces, vamos a ir cerrando ya con estas conclusiones de este grandioso programa. Frida, me encantaría que iniciaras con tus conclusiones. Pues al final yo creo que en este programa hay que quedarnos con justo la cuestión de que nuestro sistema jurídico ya es un sistema convencional. O sea, a partir de la reforma del 2011
nosotros ya reconocemos derechos humanos que no solamente están plasmados en las leyes de nuestro ordenamiento jurídico, sino en tratados internacionales. Y además también no hay que ser tan formalistas, tan positivistas, sino pensar en cuáles son las consecuencias del caso específico y no tampoco pensar que si en este momento hacemos una excepción, ya toda la certidumbre jurídica de nuestro sistema está en desbalance. No, o sea, eso es un extremo. Muchas gracias, Frida. Carlos, tus conclusiones. Yo creo que esta es una buena sentencia para poner el debate en la mesa, ¿no? Creo que el debido proceso en otras materias no ha sido muy estudiado. Creo que fue un caso desafortunado justamente por la argumentación. Si hubieran argumentado la inconstitucionalidad, otro cantar sería, ¿no? En este momento creo que justamente el ministro sí acota bien, porque si vamos a integrar un derecho, desde el principio hay que empezar a determinar sus alcances. Lo bueno no es una jurisprudencia, o sea, es un criterio orientador que sí es de la Corte, pero no significa que igual no caigamos en la formalidad. O sea, no va a ser el criterio que toda la vida, justamente para que pues, vamos a tener nosotros que creemos en los principios, ya hagamos litigios. Aparte es una sentencia de 2013, ¿no? O sea, apenas iba integrando este derecho, es un derecho polémico, o sea, es un derecho difícil, hay que entenderlo. El de la identidad es un derecho más sensible. Hay que entender, hay que exigirle a los juzgadores también algo que importante, no quiero volver a repetir, pero el perito les ha puesto que no se le fue al actor, se le fue a su abogado. ¿Dónde queda la responsabilidad jurídica de los abogados? O sea, que eso es también lo que dice la Corte. Oye, no puedo estar subsanando todas tus deficiencias. Sí se te fue, a mí me ha pasado, es horrible, pero justamente es la responsabilidad. Sí, perdón. Así, sí, mis jefes me van a regañar. Pero, no, pero es la responsabilidad, ¿no? O sea, es la ética jurídica que también hay que apelar justamente, el juez tiene que apelar al interés, tiene que integrar derechos y justamente no dejar a una persona ya sin identidad, ¿no? Va a ser como Jon Snow, ¿no? O sea, no sabremos... Pues sí. Hay que saber argumentar, hay que entender ahora los derechos humanos. El juez, yo creo que sí tiene que buscar, tiene que hacerse de pruebas. O sea, si la obvia es, pues, imagínense, en un delito de violación y no pida un dictamen de violación, o sea, dices, ¿cómo? Claro. ¿No? Hay que optar por la oralidad y la argumentación jurídica tiene que ser más de excelencia, ¿no? O sea, yo creo que no se vulneró el debido proceso, no se vulneraba la igualdad de las partes. Se vulneró porque justamente el juez no argumentó bien. Ese fue el tema. No se vulneraba si hacías una función integradora. Es un buen tema en materia familiar, lamentables consecuencias, pero yo creo que para partir las premisas vamos bien y hay que justamente meter los derechos a la justicia cotidiana, que es por lo que hay que optar, es lo que vivimos día a día, no solo lo penal o fiscal o cosas así. Lo cotidiano es la familia y si no cuidamos a la familia, el tejido social va a seguir igual de destruido que actualmente. Claro, toda la razón, Carlos. Víctor, muy brevemente tus conclusiones. Bueno, sin duda me parece que de la discusión que tuvimos, yo me atrevería a concluir que puede que la Corte haya tenido razón con la sentencia. Sin embargo, creo que la argumentación es tan débil que al menos a mí no me convence. Y creo que gran parte de los problemas que ha tenido la Suprema Corte sobre descontento social alrededor de sus sentencias no ha sido porque tomen una mala decisión o porque el criterio sea malo, sino porque en general no saben explicar bien por qué están arribando a esa conclusión y no hacen una argumentación que al ciudadano común, que al ciudadano que no entiende términos jurídicos, que no tendrá que entender porque el lenguaje jurídico pues, es un formalismo que nos inventamos a saber por qué. Es por eso que ustedes están aquí. Y pues justo honestamente yo creo que ese es el tema. O sea, el tema es que es necesario pues reforzar esa parte de por qué están arribando a la conclusión. Claro. Muchas gracias, Víctor. Mario, tus conclusiones, igual, muy Pues, brevemente. rescato mucho esta idea, ¿no? Nosotros creo que entendemos por qué en este caso prevaleció el debido proceso, pero pues cualquier persona que lea la sentencia quizá no lo entienda, ¿no? Afortunadamente se resolvió con mayoría de 5 votos, incluso los ministros más progresistas votaron a favor de esto, y esto pues refleja algo, ¿no? Refleja que hay algo detrás, que no es que la Corte quiera suprimir derechos. El derecho a la identidad es sumamente importante, al igual que muchos otros derechos humanos, por esta característica de la interdependencia, pues recae en el derecho a una salud psicológica para saber quién es tu padre o tu madre, el derecho a la salud para saber pues tus enfermedades crónicas hereditarias que también puedas tener, pero pues las reglas del proceso no se pueden violar o no se pueden poner por encima
en todos los casos. Este es uno de ellos. Son de orden público. Ajá. Que habrá casos que sí valga la pena preponderar el derecho a la identidad sobre el debido proceso, en este no. Gracias, Mario. Frida. Bueno, yo me quedo con la tarea y supongo que también los juzgadores de traer mayor posibilidad de que haya activismo judicial, de que los jueces realmente puedan allegarse a las pruebas y que todo esto esté integrado en otras ramas del derecho, no solo en el penal, sino también en el familiar, porque sí, o sea, no es posible que solamente porque no llevó un perito ya nunca pueda saber si era o no su progenitor. Entonces hay que, pues sí, traer un poco más de un sentido progresista a todas las normas que nos rigen en materia familiar. Gracias, Frida. Sai. Yo rápidamente sí creo que tenemos que cambiarnos este chip de que si no llevas las copias no tienes acceso a tus derechos. Entonces yo creo que sí tenemos que debatir estos criterios que pues, ya tienen 4 o 5 años, pero la verdad yo sí creo y le tengo esperanza que la Corte pues sí pelotee mucho estos temas y pueda llegar a mejores conclusiones. Maravilloso. Gracias, Sai. Gina. Bueno, pues igual rápidamente, justo lo que decías, recordar que esta sentencia es de 2013, entonces creo que ya se ha avanzado mucho en el tema, creo que las sentencias de la Corte ya demuestran una mayor ponderación, una mayor estructuración, mayor argumentación, y creo que es hacia allá, hacia donde debemos de ir, a un mayor reconocimiento de convencional y constitucional, jugándolo los dos juntos, y creo que pues todos los secretarios de estudio y cuenta lo han ido mejorando y esperamos que así sea y que se opte por el derecho que caso por caso vaya ganando. Por supuesto, el derecho no es estático, está en renovación constante y evolución, y así por lo menos ha ido siendo, por lo menos en la Suprema Corte, y pues ya los demás tribunales lo están también retomando. Pero pues bueno, yo me quedo encantada con este capítulo de Derecho a Disentir porque la verdad se vieron excelentes argumentos, excelentes puntos de vista. Con algunos concuerdo más, sinceramente, pero pues bueno, eso ya es tema aparte para tocarlo fuera de este programa. Me dio muchísimo gusto tenerlos en este programa de Derecho a Disentir, donde se vio la colisión del derecho al debido proceso y el derecho a la identidad personal. Y bueno, analizamos por qué sí o por qué no debió de resolver así la Suprema Corte. Yo soy Jimena Jiménez, los esperamos en el próximo capítulo de Derecho a Disentir.